Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Bienvenidos todos nuevamente a una clase más. Me siento muy contento, muy honrado de estar aquí con ustedes. Vamos a seguir juntos estudiando la palabra del Señor. ¿Se acuerda qué tema estamos viendo? Amén. ¿Cuál es, Manalda? La predestinación. Y hermanos, la predestinación es un tema bien complejo. No es un tema simple, no es un tema tan sencillo, pero he orado al Señor para que nos dé la gracia de poder entenderlo de manera fácil, de una forma en la que no hayan dudas. Y no existe tal cosa como que solamente hay una idea de la predestinación. Hermanos, hay muchas ideas de la predestinación. La Iglesia Católica tiene su forma de ver la predestinación. Las iglesias episcopales tienen su forma de ver predestinación. Hay otras religiones que tienen otra forma de ver la predestinación. Pero nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, no estamos estudiando lo que dice lo que dice el otro. Estamos leyendo y nos estábamos basando en la clase anterior en lo que el apóstol Pablo está enseñando. Amén. Y el primer versículo que leímos para comenzar fue Efesios 1:11. Efesios 1:11. ¿Lo tenemos? Efesios 1:11. Dice la palabra del Señor: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué? Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Está hablando de Dios, ¿verdad? Y veíamos que la predestinación no es una palabra inventada, es una palabra que está escrita en la palabra de Dios. Y luego hablábamos de cómo el apóstol Pablo presenta la predestinación. Amén. Eso está en Romanos 9. Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículo 9 al 15. ¿Lo tenemos? Amén. Romanos 9, del versículo 9 al 15. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. En la clase pasada, hermanos, aprendíamos sobre la predestinación y primero comenzábamos ampliando un poco el tema sobre la soberanía de Dios. Hacíamos la diferencia de cómo Dios obra sobre la maldad. Amén. Aun cuando el ser humano comete maldad con perversidad, comentábamos la historia de José, ¿recuerdan? Que los hermanos de él se veía tan claramente cómo ellos podían elegir ser malvados en contra de José,
pero que la soberanía de Dios estuvo por encima de eso. Amén. Gloria a Dios. Y que es evidente que el hombre puede elegir hacer lo que sea de acuerdo a sus impulsos en su corazón, pero que Dios siempre cumple sus propósitos. La diferencia, hermanos, es que Dios decide cómo sucedan las cosas. No necesariamente Dios viene y causa las cosas, pero Él elige cómo sucedan las cosas. Amén. También hablábamos de que Dios no se deleita en el sufrimiento. Amén. Esclarecía que el mundo está lleno de maldad, con enfermedades que son producto y resultado del mismo pecado del hombre, pero que esto no tiene nada que ver con Dios. Amén. Dios puede erradicar la maldad, puede erradicar las enfermedades, Él puede quitar todas las enfermedades, Él es poderoso. Pero si Dios no lo hace, está tomando una decisión soberana. Gloria a Dios por eso. Dios pudo evitar o cambiar la forma de la muerte de los apóstoles. ¿Se acuerdan que hablamos de eso también? Pero en Juan capítulo 21, versículo 18, Jesús le dice a Pedro: mas cuando ya estés viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. En el versículo 19 de ese pasaje dice: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar al Señor. Amén. Entonces yo hablaba de que Dios es soberano incluso hasta en la manera de nuestra muerte. Y quería comentarles algo. Fíjense que hay una historia de una pareja misionera que fueron a un lugar a predicar y los aldeanos no les dieron cabida. Los expulsaron y ellos vivían así, aparte, alejados de la aldea de los indígenas. Y llegó una enfermedad a la aldea en donde mucha gente murió, muchos niños murieron. Y la esposa de los misioneros, la esposa, porque era una pareja, ella también enfermó. Y ella tenía una niña. Y había una niña de la aldea que por curiosidad iba allá. La enviaban solo para que fuera a vigilar a los misioneros. La cosa es, hermanos, que la esposa del hermano misionero muere por la enfermedad que había en la aldea. Entonces él decide abandonar la aldea y ya no seguir insistiendo en el mensaje de la palabra de Dios, y se lleva a su hija porque su esposa ha muerto por la enfermedad de lo que había en la aldea. Después de muchos años, la niña, hija de la hermana que falleció por la enfermedad, llegó a la aldea a predicar el evangelio. Y ella no entró a la aldea porque llevaba el evangelio. Entró porque era la hija de la señora que había muerto de la misma enfermedad de todos los de la aldea. Amén. Y Dios introduce a la hija de la hermana que había muerto a la aldea para llevar misericordia a toda la aldea, y el evangelio llegó a esa aldea. La soberanía de Dios, hermano, está por encima de todas las cosas, aunque tal vez nosotros no lo entendamos. Y es justamente lo que el apóstol Pablo está presentando en los versículos que leíamos en Romanos 9. Y el apóstol escoge un ejemplo muy especial para enseñarnos acerca de la predestinación. Él escoge a dos mellizos, hermanos. No son ejemplos de personas diferentes, como de diferente nacionalidad o de diferente familia. Está hablando de dos mellizos, de que comparten el mismo útero. Amén. Y está hablando de Jacob y Esaú. Y dice
Él está enseñando que desde antes de que ellos nacieran, Dios elige. Amén. Antes de que ellos nacieran. El mayor servirá al menor. En el versículo 11, el apóstol señala el énfasis en que no habían hecho ni bien ni mal. No había algo de que podían ser juzgados, pero ya habían sido elegidos. Dios soberanamente eligió para que el propósito de Él permaneciese. Y no por las obras de ellos, sino por el que llama. Realmente es evidente que hay una elección desde antes de que nazcamos. Amén. Pero hablábamos de dos puntos importantes. Y es que hay una línea de una elección soberana y hay otra idea que es una elección por el preconocimiento de Dios. Amén. La elección del preconocimiento, vuelvo a repetir, es la que Dios hace, que por lo que Él sabe, Él ve por el transcurso del tiempo en el futuro y ve si las personas van a responder positivamente, y si responden positivamente, entonces las elige para ser salvo. Eso es lo que defiende la idea del preconocimiento. Pero hermanos, ante la presencia de Dios, no puede haber cosas que sean motivo de elección de nuestra parte, porque Dios nos mira por nuestros pecados. Hablaba con respecto al ejemplo de Esaú, porque el versículo dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y yo decía en la clase pasada de que Dios pudo haber visto que Esaú vende la primogenitura y por eso lo desecha. Pero también dije que Dios pudo haber visto la maldad y la mentira y el engaño de Jacob. Y es un pecado también. Amén. Entonces no son las obras las que dan los motivos, sino que es para que sus propósitos sean cumplidos. Y Dios da misericordia, ya lo vamos a ver. La traducción, hermanos, del aborrecimiento que aparece aquí en este sentido, no es que Dios aborrece a Esaú con maldad. Amén. Yo mencionaba que Dios tiene un serio aborrecimiento por el pecado. Porque cuando la Biblia habla de que Dios aborrece al pecado, hay un dicho por ahí que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y yo decía en la clase pasada de que Dios, hermanos, aborrece el pecado y también aborrece al pecador. Porque Dios no manda al pecado al infierno, manda al infierno a los pecadores. Amén. Entonces, el término aborrecer en este pasaje solamente indica la ausencia del favor divino, de la misericordia de Dios para Esaú. Y ese favor divino y esa misericordia está en Jacob. Amén. Ahora en este pasaje estábamos hablando, hermanos, de que decía yo que si preguntáramos si hay dos pecadores ante la presencia de Dios y Dios le da misericordia a uno, ¿no debería darle misericordia al otro? Esa era la pregunta. Y yo planteaba el panorama de que probablemente el apóstol Pablo se enfrentó con este mismo problema. Porque todos responderíamos: no, eso no es justo. No es justo que Dios le dé misericordia a uno y no le dé misericordia a otro. Y también decía que la misericordia de Dios es para todos.
pero hay una medida de misericordia mayor para unos, que es negada a otros. Amén. Y vuelve a salir la interrogante, eso no es justo. ¿Por qué Dios es así? Y realmente es que no es igualitario, pero no lleva injusticia. Amén. No lleva injusticia, porque la misericordia, hermanos, no lleva injusticia. La misericordia no lleva pecado. Y Dios no está obligado a darle misericordia a todos. Amén. Dios no está obligado a darle misericordia a nadie, pero Él da misericordia por el puro afecto de su voluntad. Y es justamente la pregunta que el apóstol Pablo continúa diciendo y se hace a sí mismo y dice: ¿qué pues diremos? ¿Habrá injusticia en Dios? Y él se responde la pregunta y dice: no, de ninguna manera, de ningún modo Dios puede ser injusto. Amén. Dios no es injusto. No existe la posibilidad de que Dios sea injusto. Nadie recibe injusticia de Dios. Amén. Entonces, vemos que el apóstol Pablo no hallaba cómo sostener ese pensamiento, ¿verdad? Y fue a buscar a ver qué decía Agustín, a ver qué decía Edward, a ver qué decía Martín Lutero. No, hermanos. El apóstol Pablo cita las palabras de un Dios soberano que ejerce su autoridad suprema, diciéndole: porque yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Seré clemente con el que yo seré clemente. Entonces vemos al apóstol Pablo que él no está rebuscándose de ver de dónde agarra una idea. Está dando textualmente las palabras de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ese derecho de dar misericordia y esa potestad solo le pertenecen a Dios, hermanos. Solo Él puede hacerlo con el ser humano. Nadie dice lo contrario con respecto a este tema. Solamente es Dios quien extiende su misericordia para nosotros. Amén. Y este es lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Ahora continuamos la clase, hermanos. Quiero mantener siempre la idea que hemos tratado de traer de estas clases anteriores, y es que existen dos líneas: el semipelagianismo y el agustinianismo. El semipelagianismo enseña que el hombre no puede ser salvo fuera de la gracia de Dios, pero que depende del hombre si acepta o no la gracia de Dios. Y el agustinianismo defiende la dependencia absoluta de la gracia de Dios para ser salvo. Amén. El punto semipelagiano o arminiano, hermanos, no rechaza que la predestinación es algo que Dios hace y que lo hace desde antes de la fundación del mundo. Ellos predican que nadie puede ser salvo sin la gracia divina, pero que también depende del hombre si acepta o rechaza la gracia. A continuación, vamos a leer un versículo con el cual el apóstol Pablo decapita esta ideología. Esta ideología del preconocimiento, en donde se basa el semipelagianismo o el arminianismo, y esto está siempre ahí en Romanos, capítulo 9, versículo 16. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Cómo dice? Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios
que tiene misericordia. ¿Estamos viendo? No depende del hombre, depende de Dios, quien tiene misericordia. Gloria a Dios. Y ahora vamos a continuar hablando siempre de la predestinación, y hay una interrogante más por los siguientes versículos. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, continuemos leyendo, hermano. Versículo 17 al 18. ¿Lo tenemos? Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Este es un versículo difícil, hermano, porque de este versículo se extiende dos ideas, y es que hay una predestinación para los que son salvos y hay una predestinación para los que son condenados. Pero esto no es así. Amén. Pero quiero que entendamos que de este versículo, al que quiere Dios endurecer, endurece. De ese versículo se basan las personas en que Dios ya tiene elegido a quienes va a condenar. Pero no es así. Y a estos extremos, hermanos, están unos que defienden que no importa qué es lo que tú hagas, si tú eres salvo, siempre serás salvo. Y que no importa qué tan cristiano seas, si estás predestinado para condenarte, te vas a condenar. Eso no es cierto. No es así. En el extremo de la gracia, de que no importa, siempre serás salvo, eso se le llama hipercalvinismo. Y al otro extremo hay otras personas que defienden de que no importa qué tan santo tú seas en la iglesia, si Dios te predestinó para ser condenado, vas a ser condenado. Eso es falso, hermanos. Completamente falso. Amén. El hombre va a ser juzgado por sus pecados si no viene a Cristo. Pero el hombre que está en Cristo será juzgado por el sacrificio de Cristo en Él. Amén. La misericordia de Dios es para todos y todo ser humano la disfruta, hermanos. Todos respiramos cada día. Amén. De quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. El tema que se está planteando aquí con la predestinación, hermanos, es que hay dos aspectos. Dios positivamente interfiere en la vida del hombre perdido y le da vida y le da gracia positivamente, pero también positivamente endurece el corazón, y positivamente Dios se encarga de poner maldad en ese hombre, y positivamente Dios hace que ese hombre peque para que no sea salvo y se condene. Ese es el planteamiento de la predestinación de los salvos y la predestinación de los condenados. ¿Me doy a entender? ¿Qué quiere decir? Que Dios, a los que va a salvar, Dios actúa en ellos y pone fe. Pero a los que ya predestinó
que les va a dar condenación, Dios actúa en ellos y les pone el pecado para que sean condenados. Eso es lo que defienden las dos ideas. Pero esto no es así. Amén. Esto no es así, hermano. La realidad de lo que pasa aquí es que hay un aspecto positivo en el ser humano y un aspecto negativo de Dios. En el positivo, hermanos, gloria a Dios, en el positivo, Dios obra en los que son salvos y deposita fe en ellos y les da misericordia. Pero en el negativo es que Dios no obra. Dios no hace nada por ellos. Dios los deja ser lo que ellos son. ¿Y qué son ellos? Pecadores. Amén. Entonces Dios actúa positivamente en algunos, pero en otros Dios no actúa. Su intervención es negativa. Amén. Entonces, ¿cómo explicamos el endurecimiento del corazón de Faraón? Hermanos, cuando alguien tiene el poder como Faraón y el dominio de un imperio, no existen leyes que lo detengan para hacer maldad. No hay ninguna ley que a él lo detenga. Él es el que está por encima de todo. Él tenía oprimido al pueblo de Israel. Él podía hacer lo que él quería. Entonces, ¿qué pasa aquí? Todas las facultades que él tenía, él las podía ejercer. Él podía cometer todo tipo de pecados sin restricción. Ahora, ¿qué es lo que restringía a Faraón de no ser tan pecador? ¿Qué era lo que restringía la maldad en Faraón? Era el poder restrictivo de las manos de Dios. Amén. No eran las leyes de Egipto. Solo Dios restringía la maldad de Faraón. Así que cuando la Biblia dice que endurece el corazón de Faraón para mostrar su poder, es que Dios le aparta sus manos y le quita todas las restricciones de maldad. Entonces, cuando Faraón ya no tiene restricciones, se empieza a actuar como lo que él es. Como un ser que todos sus designios eran de acuerdo y orientados al mal. Entonces, lo único que podemos notar aquí es que el endurecimiento del corazón de Faraón solo es el fruto de la ausencia de Dios en él, porque Dios se aparta de él. No es que Dios viene y le endurece el corazón y le pone maldad. Amén. El ser humano es pecador, el ser humano es malo, no necesita que Dios venga y le ponga otra maldad. Amén. Entonces, cuando aquí se refiere al endurecimiento de eso, es que hay dos cosas, hermanos. Hay dos maneras de las que podemos pensar que Dios puede endurecer el corazón de alguien. Una es que Dios venga y endurezca su corazón y le ponga la maldad para que él sea malo. Pero Dios no puede hacer eso porque Él es santo. En Él no hay maldad. Y si Él hiciera eso, Él fuera el autor del pecado, y Dios no puede ser el autor del pecado. Él es santo. Amén. Amén, Él es santo. Así que la manera de interpretar el endurecimiento del corazón de las personas es que Dios ha apartado sus manos de ellos, y por eso ellos están duros. Amén. Le voy a dar otro ejemplo. Cuando hay evangelismo y ustedes predican la palabra de Dios, la gente lo rechaza por la dureza de su corazón. Pero esa dureza de corazón es por la ausencia de Dios y de la gracia y la misericordia de Dios en ellos. Amén. Entonces no es que Dios viene y les endurece el corazón.
No es que Dios va y les pone maldad para que lo rechacen, no es así. ¿Entendemos? Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los cristianos? ¿Qué es lo que pasa con los cristianos? Lo que quiero ir culminando con esto, hermanos, es que hay personas, según lo que hemos estudiado en estas clases pasadas, Dios, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, nos elige. Nos elige desde antes de la fundación del mundo. Y no por nuestras obras. No es porque nosotros vamos a venir y le vamos a decir al Señor, aquí está mi corazón, te lo entrego, obra en Él. No es por eso. Dios no nos elige por eso. Él nos elige por lo infinito e inexplicable de la profundidad de su amor y su misericordia. No porque nosotros somos mejores que los que están afuera. No podemos presumir de que nosotros no tenemos pecado, porque somos pecadores. Aún estando dentro de su redil, cometemos pecados, hermanos. No somos santos por decisión personal. Nuestro corazón tiene muchos impulsos hacia el mal y muchos de ellos nosotros cedemos a eso. Le fallamos al Señor. ¿Qué es lo que pasa entonces con los cristianos si ellos son pecadores? Lo que pasa en nosotros es que nosotros no sabemos ni entendemos ni jamás comprenderemos el por qué Dios nos eligió para tener misericordia. Hermanos, a medida nos damos cuenta cómo Dios es con nosotros, créame que habrán muchos días, muchos meses y muchos años en donde usted no encontrará palabras que suenen lo suficientemente descriptibles para agradecerle a Dios por su misericordia y su bondad. Dios nos dio vida. Estábamos muertos en delitos y pecados y nos dio vida y nos trajo a su luz. A medida su luz nos va alumbrando, vamos descubriendo en nosotros cuál es nuestro pecado y qué es lo que Dios quiere tratar. Amén. Pero también acabo de decir que Dios aborrece al pecador, ¿verdad? ¿Sí? Y que Dios manda al pecador al infierno. Entonces usted me va a decir, entonces hermano Eliseo, ¿la salvación se pierde? Y yo le voy a responder, no, hermano. La salvación no se pierde. Quiero que entendamos que el juicio de Dios para los que están en el mundo va a ser por sus pecados y sus maldades. Y el juicio para los que están dentro del redil, a los que el Señor les ha dado vida, ese juicio va a pasar por el sacrificio de Cristo. Y si el sacrificio de Cristo está sobre usted, la sangre de Cristo lo ha limpiado de sus pecados. Y lo continúa limpiando de sus pecados. Amén. Dios extiende su misericordia a los que estamos en Él, aunque seamos pecadores. Eso solo pasa con los elegidos del Padre, de los que hablábamos en el capítulo 17 de Juan, en la oración de Jesús. Amén. Padre, a los que me diste. Amén. Lo otro que quiero decir es que la gracia de Dios, hermanos, la misericordia de Dios no nos da la libertad para pecar. Nosotros no tenemos el derecho de tomar eso como niños y jugar. Romanos 6, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos?
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Leamos otro versículo, el versículo 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, de ningún modo. La gracia de Dios no nos da libertad para pecar. La gracia de Dios, hermano, es un regalo que nos ayuda a superar nuestras deficiencias. Gloria a Dios. Se trata de que nuestras imperfecciones nos lleven hacia Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay personas que usan, hermanos, el hecho de que como ya pecaron se van al mundo porque respetan mucho a Dios. Y ellos no quieren ser hipócritas y mejor se van al mundo porque pues sí, no quieren fingir. Hermanos, aunque estemos dentro de la iglesia, siempre habrán pecados en nosotros. Siempre. Solo que hay una diferencia cuando alguien es salvo. Y es que el que es salvo, hermano, siente en él la gracia de Dios. El que es salvo siempre va a sentir en él la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios y esa gracia de Dios lo va a arrastrar hacia Cristo. Él no va a querer volver allá. Esa gracia lo va a arrastrar a Cristo. Pueden haber muchas excusas para las personas que aman el mundo y mejor dicen yo me voy porque no quiero ser hipócrita. Pero en realidad es que esa es una excusa, hermano. ¿Sí? Porque ellos mejor deciden no seguir luchando contra su propia naturaleza y les resulta más fácil irse que estar continuamente luchando contra su propia vida. Las personas que se van al mundo sin remordimiento nunca fueron salvas. Nunca fueron salvas. La única manera de que sepamos que somos salvos es que sintamos en nuestra vida la gracia de Dios. Hay personas que son bendecidos, hermanos, que han experimentado milagros, que asisten a muchas enseñanzas, pero eso no les hace ser salvos. Eso pasó con Judas. ¿Cuántos milagros no vio Judas? ¿Cuántas enseñanzas no recibió Judas? Pero él no fue salvo. Amén. Lo que quiero que entendamos es que Dios nos elige tomando en cuenta lo que somos. ¿Y qué somos? Somos pecadores que queremos ser transformados. Amén. Queremos alcanzar y lograr parecernos a Él. Nadie puede decir que no peca. Porque si dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Así que Dios extiende su misericordia en los que son salvos y los mira a través de su Hijo, porque no están exentos de pecado. Hermano Eliseo, ¿cómo puede explicar eso? Le voy a dar un ejemplo. El ejemplo de Judas y de Pedro. Ambos estuvieron con Jesús. Ambos conocieron a Jesús. Pero de Judas se dice, cuando están en la cena, Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Vea esas palabras. Pero de Pedro, Jesús dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe... ¿Me doy a entender, hermano? Vemos que a uno
no se le extiende ese nivel de misericordia. Y el pecado de Judas no es mayor que el pecado de Pedro. Porque Pedro negó al Maestro no solo por negarlo, con maldición, dice la Biblia. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Probablemente muchos cristianos fallen de una manera muy baja. Muy baja. Pero Dios los levantará, porque eligió tener misericordia con ellos. Amén. A otros el Señor no actuará en ellos, los dejará ser lo que son. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, hermano Eliseo, ya están los que van a ser salvos, porque Dios los elige y Dios los trae, sí. Si Dios ya tiene los elegidos y en Él está la decisión, entonces ¿para qué evangelizamos? Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta. Quiero comenzar diciendo que Dios no nos necesita, hermanos. Dios no nos necesita, pero Él ha elegido que sea así. Cuando Dios habla con sus discípulos, voy a hablar de una historia pequeño, rápido. Están en una clase, el doctor Arce cuenta esa experiencia y él estaba junto a muchos estudiantes y había un maestro que era de los más respetados de la universidad y les preguntó a cada uno de la clase que si Dios ya tenía sus elegidos, ¿por qué entonces evangelizamos? Y todos se quedaron en silencio y llevó uno por uno preguntándole hasta que llegó a él y él le dijo, profesor, yo sé que esta no es la respuesta correcta, pero voy a responder a su pregunta. Yo creo que debemos evangelizar porque Jesucristo lo dijo. Y el profesor le dijo, bueno, si tú lo dices, yo creo que tu respuesta es acertada. No es de desecharse porque si el autor y consumador de la fe, si la persona que ha muerto por toda la humanidad te dice que vayas y prediques el evangelio, eso puede ser insignificante. Entonces, el punto aquí es, hermanos, de que es un mandamiento del Señor. Y Dios ha elegido que el mensaje del evangelio sea pregonado por todo el mundo a través de los salvos. Amén. Dios puede anunciar el evangelio por las nubes, pero Él ha elegido que usted y yo hablemos de Él. En la predestinación, hermanos, quiero terminar. En la predestinación no hay buenas aptitudes ni buenas obras que Dios esté contemplando para tomar la decisión y darnos salvación. Cuando estamos afuera, somos enemigos de su palabra, enemigos de sus leyes. Dios no toma una decisión de salvación por nuestras buenas obras. Amén. Dios no toma una decisión porque vio en nosotros algo bueno antes de elegir darnos misericordia. Dios no tiene variedad de elección entre personas buenas y personas malas, personas justas, personas injustas, santas y medias santas. Dios no tiene esa variedad. Ante su presencia y su santidad, todos están muertos y podridos en pecado. Sin embargo, Jesús nos enseña que hay personas elegidas desde antes de la fundación del mundo, las cuales el Padre le entrega al Hijo, en las que el glorioso y majestuoso sacrificio de Cristo es depositado, hermanos. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, según Apocalipsis 13:8, haciendo un sacrificio perfecto por los elegidos del Padre. Amén. Y su sangre santa y su preciosa sangre es derramada sobre ellos. Y ahora esos elegidos, ellos tienen acceso al Padre
Y ellos son amados por el Padre con el amor complaciente por la obra perfecta de su Hijo Jesucristo en el sacrificio. No porque Él contempló que íbamos a responder bien, o porque yo iba a darle mi corazón al Señor, o que yo le iba a decir, entra, para que mores en mí. El Señor sabe quién soy y Él me va a necesitar en la iglesia. Dios no nos elige por eso, hermano. No hay ningún motivo, no existe motivo por el cual Dios haya determinado examinar mi vida para darme salvación. Quiero que escuche bien esto. Creo yo que aún estando bajo su infinita gracia y su infinita misericordia, Dios tiene motivos suficientes para juzgarme por mis pecados y darme mi justa paga, aún estando dentro de su redil. Y Él tiene toda la facultad en su santidad de ejecutar con toda santidad y rectitud su justicia sobre mí. Dios la tiene. Él no está obligado a tener misericordia de mí. Dios no me debe misericordia, hermanos. Yo no soy nadie para que Él se sienta comprometido de darme misericordia. Y quiero finalizar con este versículo, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Capítulo 2, capítulo 2. Versículo 4. Y 5, ¿lo tenemos? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Pero Dios, no dice, pero nosotros los muertos en delitos y pecados vinimos a Él. No, dice, pero Dios. Amén. Que es rico en misericordia, nos dio vida. Gloria a Dios, hermano. Esta ha sido la clase de hoy. Que el Señor les bendiga.